Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Vaya ganas que teníamos, ¿a que sí, no? Ahora darle otro aplausín a los chavales que así se calientan. Bueno, hoy la carpa de la palabra en este espacio de primeros lectores y lectoras se viste de gala, se llena de familias, que es lo que nos gusta. Que sepáis que este espacio, la Semana Negra de Gijón, tiene 38 años, pero no para de innovar y no para de abrirse a la lectura también de la gente más pequeña, que para nosotras y nosotros es la más importante. Como importantes también son las personas que nos acompañan hoy aquí. 3, yo diría, autores de lo más importante, que no es decir poco, de la literatura para todos los públicos, de la literatura infantil y juvenil de nuestro país y del mundo. Eso es lo que tenemos hoy aquí en la Semana Negra de Gijón. Me gustaría presentároslos brevemente y después os voy a dejar con ellos. Entre los 3 se preguntan, se repreguntan. Si es difícil tenerlos por separado, juntos en la misma mesa y hablando entre ellos, no os quiero ni contar. Esto es muy, muy importante para la Semana Negra de Gijón. Empiezo por mi diestra. Él es Pedro Mañas. ¿Qué escribe, Pedro? Por ejemplo. Fuerte. Pedro es uno de los autores más destacados de la literatura infantil en lengua castellana. Su serie Ana Cadabra ha sido un fenómeno editorial, animando a miles de niñas y niños a descubrir la lectura a través de historias que combinan aventura, fantasía, valores de igualdad, comunidad y respeto. Con un estilo ágil, cercano y con mucho humor, ha conseguido que temas como la amistad, la diferencia o la colaboración estén presentes sin perder el encanto del entretenimiento, sin perder lo que es importante en un libro, que es que antes que nada sea un libro, sea una historia, sea un cuento. A la derecha de Pedro está David Sierra Listón, que es ilustrador de las colecciones Magic Animals y Ana Cadabra. No, Magic, no, perdón. Ana Cadabra y Marcos Pérez. Ana Cadabra y otros más. Es que Magic Animals es Susana Iser. Perdón, claro. Estamos aquí. Y Ana Cadabra, perdón, que lo hemos sacado ahí rápidamente, como no, mi cabeza que está hoy. Ha desarrollado un universo visual repleto de color, dinamismo, expresividad. Sus ilustraciones no solo acompañan, sino que amplifican los mensajes de inclusión, ternura, valentía que atraviesan todas las tramas de Ana. Su trabajo conecta con una nueva generación de lectores visuales que crecen aprendiendo a interpretar el mundo a través de la imagen. Y por último, Susana Iser, que es psicóloga y autora de más de 100 títulos de literatura infantil. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas y destacan por abordar emociones, relaciones, la autoestima desde las edades más tempranas, siempre con sensibilidad y claridad. Transmite herramientas para la convivencia, la empatía y el trabajo en equipo. En Magic Animals integra elementos fantásticos con una sólida pedagogía emocional. Hay que quererse mucho, para eso también sirve la literatura. Y sin más, os dejo a los 3. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pedro, Susana, David, que lo disfrutéis un montón. Además creo, ahora os lo cuenta David, pero creo que lo de hoy viene con sorpresa de las gordas. Venga, pasadlo muy, muy bien. Aquí os veré. Y un aplauso para David Acera, que es el que nos ha presentado. Gracias, David. Gracias, David. Y al que debemos esta invitación a la 38ª Semana Negra de Gijón. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos vosotros también por asistir a esta carpa de la palabra. Yo estoy un poco nervioso, menos mal que estoy bien acompañado por 2 autores que no son solo de muchísimo talento, sino que además son buenos amigos y sobre todo muy buenos compañeros. Hemos tenido la suerte de trabajar un poco mano a mano. Y bueno, David nos ha hecho una presentación estupenda, así que yo creo que pasamos directamente al turrón, ¿os parece? Sí, vamos. Perfecto. Porque aquí estamos 3 autores, pero
4 colecciones. Bueno, cada uno tiene sus libros, tiene sus propias colecciones, pero lo que une a, si no me equivoco, Ana Kadabra, Marcus Pocus, Magic Animals y Little Dragons, que son las colecciones de los 3 autores que estamos aquí presentes, son 2 cosas. ¿La primera cuál? A ver, la primera, pero lo decimos nosotros. Yo creo que la primera me la vais a decir vosotros porque es un tema más editorial. La primera es que todos estamos bajo la misma editorial, bajo el sello Destino. Eso es. Y la segunda es, vamos a ver, ¿vosotros qué creéis que es lo que une a todas estas series que ha citado Pedro? No a ver, alguien que levante la mano y nos diga así rápidamente. Lo ¿Qué que crees? se os ocurra. ¿No? Allí al fondo. No tenemos un micro de mano, así que para esta primera ronda necesitamos lectores y lectoras que no solo lean bien, sino que hablen alto. A ver, ¿qué es la que une a estas colecciones? ¡Ostras! La magia. Madre mía. Os ha Dijimos, dejado. seguro que los niños dan unas cuantas vueltas hasta que demos con la palabra clave, pero lo ha dicho la primera. Es la magia. ¿Cómo te llamas? ¿Julia? Julia os ha robado las oportunidades. Efectivamente, la magia. La magia es lo que une a Ana Kadabra, a Magic Animals, a Marcus Pocus. Y lo que a mí me gustaría preguntaros, chicos, es ¿dónde reside la magia en vuestras colecciones? O sea, ¿qué tipo de magia podemos encontrar en Ana Kadabra y en Magic Animals? Claro, hemos dicho que eran colecciones mágicas, ¿no? Que la magia estaba en todas ellas, pero quizás de formas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo por las mías, por Magic Animals, por un lado. No sé si hay algún lector que me sepa decir dónde está la magia en esta colección, en la de Magic Animals. ¿Dónde aparece el elemento mágico? Para los que no lo sepáis, porque a lo mejor nos estamos lanzando a hablar de las colecciones y quizás aquí algunos niños venís porque conocéis Ana Kadabra, otros conocéis Magic Animals, pero no tenéis por qué todos conocer todas las colecciones. Entonces, Exacto. Como así una pincelada rápida, os digo que los Magic Animals son animales que se convierten un día, de la noche a la mañana, en niños y en niñas, y que más tarde, con el poder de un amuleto, se convierten en mitad niño, mitad animal, con poderes increíbles. Y tienen que proteger el valle de un mago muy malvado. Entonces, bueno, ¿dónde creéis que está la magia? Que yo creo que ya lo he dicho un poco, ¿no? Pero en esta colección. Mira, por allí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Espera, que ¿habéis Mario. los dos? ¿Y has dicho? Ah, estamos por ahí. En el amuleto. En el amuleto. Perdón, estaba yo preguntando. Es que como somos perdón. 3. No. Pero ella también decía en los animales. Y entiendo que mediante los amuletos. Exactamente. Se transforman, o sea, había parte y parte de la respuesta. Está bien las dos cosas, pero es verdad que el amuleto es un elemento que produce mucha magia, porque cuando lo cogen con sus manos es cuando pueden transformarse en estos personajes híbridos que son tan mágicos y poderosos y tienen esos poderes maravillosos, ¿verdad? Y sin embargo, en Ana Kadabra, ¿dónde encontramos la magia, Pedro? En Ana Kadabra y Marcus Pocus, a ver, que antes a ella le hemos pisado la respuesta, dime. En las varitas mágicas, en el caso de los brujos, pero por ejemplo hay otras criaturas como los elfos, que ¿dónde, David? ¿Dónde tienen? Te voy a hacer un examen. Sí, en Marcus Pocus, quieres decir, los elfos de Marcus Pocus elfos de Marcus tienen la magia reside en piedras. Están, por ejemplo, los protagonistas, Mr. Munchin y Bubu, ocultan su casa gracias a una gema que tienen colocada en algún sitio de la casa, que ahora mismo no me acuerdo de cuál era. Encima de la chimenea. Encima de la chimenea. Es que los ilustradores ya se sabe. No, es broma, es broma. Y No puedo acordarme, son más de 20 libros en y total. otras criaturas como las sirenas o los unicornios llevan la magia incorporada en su propio ser. Y nos queda la colección más joven de estas 4, que es Little Dragons, que aquí le devolvemos la pelota a Susana. Bien. Yo de Little Dragons no sé mucho, así que... Claro, Tampoco. es que Little Dragons está recién estrenada, porque Little Dragons salió en mayo con el número 1 y el número 2. Y bueno, pues es esta historia donde aparecen estos pequeños dragones que viven en Dragalia y algunos niños y niñas son elegidos para convertirse en sus jinetes. Y la gran diferencia, tal vez, entre las otras colecciones y Little Dragons es que así como en las otras colecciones tenemos a niños mágicos, pero que están en un mundo donde también hay humanos normales, ¿no?
Little Dragon sucede en un mundo que es mágico completamente. Dragalia es una ubicación mágica en sí, entonces todo lo que sucede allí es magia, desde los árboles, desde las nubes, desde todo, ¿no? Ajá. Y yo, no sé, Sí. ¿tú quieres hacer alguna pregunta? ¿Te pregunto yo? ¿Quieres hacer alguna pregunta que está aquí? Sí. ¿Cómo se afronta? No, sí. Vamos a ver. ¿Cómo se afronta la construcción de un mundo mágico? Me alegra que me hagas esta pregunta. A ver, ¿cómo se construye un mundo mágico desde la escritura, ¿no? Desde lo que hacemos Susana y yo, que es pues como imaginar y plasmar con palabras ese mundo fantástico que nos imaginamos. En el caso de Ana Cadabra, y yo creo que muchos autores también hacen lo mismo, trabajamos muchas veces con cosas que guardamos de cuando éramos pequeños, ¿no? Porque al escribir para niños es muy útil saber cómo te sentías tú cuando eras un niño y qué cosas hacían volar tu imaginación. Y yo en el caso de Ana Cadabra junté dos cosas. Una que me parecía muy sugerente, muy sugestiva, muy mágica, que era el mundo de los brujos y de la magia, y otra que me parece incluso más mágica, que era hacer las cosas sin personas mayores. O sea, hacer las cosas a espaldas de los padres. No, esto no es un consejo. Es sencillamente eso que salía en tantas películas que veíamos de pequeños, que era el grupo de niños que por cualquier circunstancia se separaba de los padres y vivía una aventura, ¿no? Como los Goonies o los niños de ET, como que los adultos de repente quedaban al margen y tú vivías una cosa mágica que te hacía salir de la rutina y de la realidad. Entonces yo junté esas dos cosas y así es como dije, vale, así voy a crear un mundo mágico. Niños que sean brujos, pero que trabajen la magia casi como si fuera una extraescolar. Como que de repente les toca ser brujos y tienen que hacerse su propia varita, recitar y diseñar sus propios hechizos, cuidar de su mascota y todo a espaldas de los mayores. Y de esa pequeña semilla, de esa idea, de una niña que se llama Ana Cadabra y que descubre que es bruja, va surgiendo todo lo demás. Muy bien. ¿Te ha gustado? Y Susana, ¿tú cómo construyes tu mundo mágico? Bien, si nos basamos, por ejemplo, en Magic Animals, así como un poco la primera chispa fue en esa época que yo observé en mis tres hijos, cuando eran más pequeños, en la que tenían una absoluta fascinación por los animales. Había una época en la que, bueno, de todo eran documentales, libros sobre animales, bueno, eso les encantaba. Y además a mi hija pequeña, Yuna, que os sonará el nombre a los fans de la colección, a Yuna le gustaba mucho jugar que se convertía en un perrito, o que jugaba que era un gato. Y me vino así como un poco esta idea, ¿no? De niños y niñas que pueden convertirse en animales. Pero luego cuando me empecé a crear el universo, la segunda duda que me entró fue ¿y qué hago? ¿Que sean niños o niñas que se convierten en animales o al revés? Animales que de pronto se convierten en niños y niñas. Y claro, esta segunda opción me pareció como mucho más interesante, porque si de repente un oso se convierte en un niño, como es el caso de Eric Grizzly, o una salamandra, como es el caso de Nico Salamander, se convierte en niño, o un pájaro en una niña, etcétera, es mucho más divertido que estos animales que se han convertido en niños y niñas vayan al colegio y la líen, ¿no? Con sus instintos más animales. Entonces, bueno, pues así fue como fui construyendo un poco a los personajes y también el Valle de Blim y con sus villanos y todo lo que luego supone, ¿no? Y tú, David, porque claro, las historias que leéis, o los libros, cuando los abrís, no tienen solo letras, ¿no? No tienen solo historia. ¿Qué más tienen? A ver, vamos a variar un poco por aquí. Ilustraciones. Dibujos, pero ten cuidado porque a veces... Dibujos está bien, claro que Dibujos está bien, pero el término técnico y exacto, ¿cuál es? Que me dicen por ahí, hombre, son pequeños, pero para que lo sepan, que si digo yo dibujos en mi editorial me cascan. Sí, sí, Dime. y los ilustradores nos... Ilustraciones, ¿verdad? Es como el término súper profesional, pero bueno, le podéis llamar dibujitos. David, Sí, claro. ¿cómo recibes tú uno de estos universos que está escrito con palabras, uno de estos mundos, historias, y cómo lo recibes y cómo aportas tú de tu cosecha? Pues mirad, esto es una cosa que vosotros cuando seáis más mayores y leáis libros sin ilustraciones también os pasará. Que haréis una primera lectura del libro y os preguntaréis qué voz tiene tal personaje,
qué apariencia tiene, cómo es el entorno en el que se está desarrollando la acción. Os imaginaréis las escenas como si fuera una película. Esto si tenéis una imaginación muy viva mientras estáis leyendo, claro. Pues todo eso lo hago yo cuando me llega el libro por primera vez, que me llega en una maqueta con los huecos vacíos y yo tengo que rellenar esos huecos. Entonces, cuando me lo estoy leyendo, se me van ocurriendo las imágenes en mi cabeza, se van proyectando y me voy imaginando cómo son los personajes y todo eso lo voy plasmando para que vosotros, cuando lo leáis por primera vez, acompañaros en la lectura con lo que ha sido mi visión de la aventura. O sea, que vosotros lo estáis leyendo también acompañados por mí, que soy el que os ha mostrado las imágenes de lo que yo he leído. Y esa es la manera en la que yo ilustro los libros. Yo los leo y todo lo que me transmiten, pues lo intento plasmar en las ilustraciones. Y otra pregunta, David. ¿Y Sí. cómo es ese momento en el que tú creas tus personajes, tu universo a partir del texto y por fin lo compartes con la editorial, con el escritor? ¿Ese es un momento que te impone el decir, bueno, es como Sí. lo esperaban, les va a gustar? Es un momento de incertidumbre porque no sabes si al autor le va a gustar cómo has interpretado a los personajes, si piensa que a lo mejor no has ilustrado la parte que a él le hubiera gustado y has ilustrado otra. Lo que pasa es que yo he tenido mucha suerte porque he trabajado tanto con Pedro como con Susana. Ambos son autores muy generosos, que les gusta, son agradecidos con el trabajo que hace el ilustrador. Y bueno, he perdido un poco el miedo gracias a trabajar con vosotros. Ay, gracias. Luego hay otros autores que son un poco más quisquillosos. Queremos nombres. A lo mejor no les gusta tanto lo que haces y te lo hacen saber a veces, otras veces no, a través de los editores, pero bueno, yo he tenido mucha suerte y he trabajado para autores a los que les ha gustado mi trabajo. Y esa misma pregunta me gustaría trasladar a vosotros. Cuando os llegan por primera vez las ilustraciones de un libro que habéis escrito, ¿soléis estar contentos con lo que os envían o...? Para mí es uno de los momentos como más gratificantes de mi trabajo. Ver cómo otro ha interpretado mi historia en términos de un arte que yo no sé realizar, que es la ilustración. Iba a decir yo también el dibujo. Ahora me gusta muchísimo. Es verdad que es un momento también de muchísimo, como ha dicho David, de máxima tensión, a lo mejor me encuentro algo que no me gusta. No me ha pasado a menudo, a veces sí me han decepcionado, pero debo decir con total sinceridad que en el caso de Ana Cadabra y Marcus Pocus estoy muy, muy, muy contento con el resultado, no solo porque me gustara cuando lo recibí, sino porque es un caso especial el de David y yo, porque trabajamos un poco mano a mano la colección. Muchas veces no se trabaja así, luego Susana nos contará su experiencia, pero David ya conocía el cuento de Ana Cadabra incluso cuando estaba en mi cabeza. Es más, algunos de los personajes de Ana Cadabra existieron como dibujo antes que como palabras, antes de tener nombre y descripción. Fueron sus dibujos los que me inspiraron a mí. ¿Quiénes fueron? Sara Kazam y Ángela Sésamo. Eso es. David dibujó una pandilla de brujos y yo acompañando a Ana. Marcus ya estaba inventado, Ana también, pero dije, ostras, cómo me gustan también estas dos niñas, y se convirtieron en historia. Y así con muchas otras cosas. David me da muchas ideas a mí y también me permite generosamente que yo le dé ideas a él para ajustar sus ilustraciones. De hecho, Pedro acaba de tener una idea para unos personajes que van a aparecer en Aventuras Legendarias 4 y me ha contado cuál es su idea de cómo van a ser esos personajes, que van a ser muy divertidos, ya los veréis. Y bueno, me ha ahorrado trabajo porque yo ya no tengo que pensar cómo son, ya me lo ha dicho él, así que estupendo. Luego igual en las preguntas podemos contar un poco de esto. ¿Y Susana? Bueno, muchas veces lo que sucede es que yo estoy escribiendo el texto y ni siquiera sé quién va a ilustrarlo. Entonces, claro, muchas veces me dicen, ¿tú cómo te los imaginas los personajes? Pues claro, yo ya cuando no sé quién es el ilustrador intento no imaginarme nada, porque si no el shock puede ser muy brutal cuando los ves, ¿no? No pueden no tener nada que ver. Cuando ya sé quién lo va a ilustrar, me puedo hacer una ligera idea de por dónde se andarán los tiros. Pero en cualquier caso me pasa un poco como a Pedro, ese momento mágico de verle la carita
al personaje, porque esto es como cuando te quedas embarazada y quieres verle la carita al bebé cuando van a nacer, pues esto es igual. Cuando recibes esas primeras caras de los personajes y les ves por primera vez, es un momento realmente especial. Y bueno, yo también he tenido mucha suerte con los ilustradores con los que he trabajado, porque son casi siempre maravillosos. Con David, por supuesto, la experiencia ha sido formidable. Y en el caso de las colecciones Magic Animals y Little Dragons se dan dos casos diferentes. Por ejemplo, con Carles Dalmau y ahora también Nil López, que le está ayudando con las ilustraciones. El editor está como un poco en medio, ¿no? Eso hace que yo no viva mucho el proceso, no he tenido esa opción que han tenido David y Pedro, pero sin embargo con Little Dragons, Melissa, la ilustradora Melissa Maceiras, pues sí que tenemos más interacción en el proceso, y son dos formas de trabajar diferentes, pero bueno, que están bien las dos. Muy bien. Y ahora, ¿qué os parece si le decimos a los niños que nos están escuchando qué es lo que nos espera en las series? O sea, ¿qué llevamos hecho hasta ahora de Ana Kadabra, Magic Animals y de todo esto, de todas estas series tan llenas de magia? ¿Y qué es lo que nos espera en el futuro? Vale, pues bueno, como tú y yo trabajamos, estamos los dos como representantes de dos colecciones. Yo te hablo de Ana Kadabra, bueno, les hablo de Ana Kadabra, ¿y tú de Marcus? Perfecto. Vale, pues de Ana Kadabra llevamos. Tened en cuenta que es la colección más antigua, creo, de todas las que hoy presentamos. Entonces, claro, es normal que tengamos, fijaos, tenemos 16 novelas publicadas de las normales. La última es El libro prohibido, que es la 16ª, que salió hace poquito. Tenemos 3 libros de aventuras legendarias. Tenemos un diario mágico. Tenemos cuadernos de vacaciones de Ana Kadabra. Tenemos tazas de Ana Kadabra, estuches, Madre oiga, agendas. Lo traemos todo aquí para... No. No os preocupéis. Demasiadas que no, cosas ya. Sí, que esto no es promoción, es solo para deciros pues hasta qué punto nos ha dado alegrías la colección y sus brazos mágicos se han extendido pues a un montón, no solo ya de libros, A sino casi de 20 idiomas se ha traducido. Exactamente. Una cosa- Así que, y respecto a las sorpresas que nos esperan o a las novedades, pues ahora mismo yo no debería estar aquí, sino escribiendo Aventuras Legendarias 4 de Ana Kadabra, que nos chivamos del título. Por favor. Yo lo suelto todo. Se va a llamar El rescate del Fénix y va a suceder por primera y única... Bueno, única no, por primera y única vez hasta ahora, es decir, por primera vez. Qué redundante el autor. Ana Kadabra va a viajar a una ciudad que existe en nuestra realidad, con nombres, incluso con nombres y apellidos, porque es una ciudad europea, quizá la más representativa, sobre todo para la gente que no vive en Europa. ¿Cuál es una ciudad mágica? Y antes he hablado de que tiene un apellido, se le suele llamar Ciudad de la Luz, también un poco Ciudad del Amor, París. Pues Ana Kadabra va a viajar a París y para el año que viene nos esperan no solo ese libro, sino alguna sorpresa más. ¿Alguna sorpresa? Esto no sé si hemos dicho que lo decíamos o no. Tú ya te has lanzado, o sea que ya lo tienes que... Represéntame el libro del año que viene con un gesto. Un libro con olores incluidos. Sí, Esto igual es. que hay libros de Jerónimo Stilton que son muy gordos y que tienen olores y cosas de estas, nuestra editora se ha echado la manta a la cabeza y ha dicho, oye, vamos a hacer un libro todavía más largo que Aventuras Legendarias. Vamos, va a ser como una especie de tocho, así un ladrillo, y que además tenga olores. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. No sé, Pero va a salir. Algo de aromas mágicos tendrá que tener. Y esto hasta aquí de Ana Kadabra, que ya le hemos dedicado mucho tiempo. Y ahora pues con Marcus Pocus, que mucha gente nos está preguntando cuándo va a salir el nuevo libro de la serie, porque llevamos ya casi un año sin sacarlo. En septiembre, ¿verdad? Saldrá el nuevo número, se llama El ataque de los Munchins. Los Munchins son unas criaturas un poco parecidas a los Labubus, ¿verdad? Sí. Digamos que en la tienda de Ojo de Tritón encuentran un filón diciendo vamos a vender estos muñecos que venden muchísimo. Aquí los llamamos Munchins, pero hay un problema con estos Munchins, ¿verdad, Pedro? Y es que, bueno, no os vamos a decir qué es lo que pasa. Vais a tener que leerlo.
Pero es una aventura muy divertida y a mí me ha gustado mucho ilustrarla. Es lo último que he hecho por ahora. Ahora me toca ponerme con aventuras legendarias. Y de Marcus Pocus, pues lo siguiente es este número. Y luego seguiremos con Los Mágicos Misterios 3, que saldrá de nuevo a principios del año que viene. Y seguiremos con la serie regular. O sea que por ahora de Marcus eso es todo lo que nos espera. Bien, Magic Animals, en sus 2 primeros años ya llevamos 10 aventuras, que no está nada mal. El último ha sido el de la guarida de las águilas, que ha salido en el mes de junio. Y una sorpresita también así un poco especial es que este otoño va a salir una aventura también más larga, más especial y con un detalle que os gusta mucho a los niños y niñas porque me lo preguntáis en todas las ferias, que si van a aparecer más Magic Animals. Bien, pues en este volumen los Magic Animals viajan a otro valle y se encuentran con nuevos personajes que también son animales mágicos y se va a llamar Misiones Especiales La Senda de los Volcanes. Eso en cuanto a Magic Animals. Y Little Dragons, que ya os he contado antes que han salido los 2 primeros libros, pues van a seguir las nuevas aventuras. En septiembre llegará el número 3 y bueno, ya tengo hasta 7 libros pensados para que vayan saliendo. Así que bueno, la colección irá marchando. Madre mía, espero que seáis muy buenos lectores para todo lo que vamos a producir en el próximo año, en los próximos años. Y bueno, como sabéis, estamos en la Semana Negra, que es un festival que celebra la novela de misterio, el thriller, ¿no? Y me gustaría preguntaros, chicos, si tuvierais que escribir una novela negra con los personajes de vuestras novelas de Ana Kadabra y de Magic Animals, ¿quién sería el detective? ¿Quién el villano? ¿Y cuál sería el misterio? Lo que pasa es que, a ver, en el caso de Ana Kadabra y Marcus Pocus, en Marcus Pocus ya hay una serie un poco de novela negra, bueno, una novela de misterio más bien, tipo Agatha Christie, que es Los Mágicos Misterios de Marcus Pocus, que ya tienen un misterio. Pero si nos vamos a algo más retorcido, más negro, más de crimen, yo te diría que la víctima sería Cosmo. ¿Quién es Cosmo? Ay, Dios. No. A ver, que nadie ha hablado de un asesinato, ¿eh? No, vamos a tirar por un rapto. Un secuestro. Por un secuestro. ¿Por qué? Porque si hay alguien que sea muy listo, diría, pues a Ana Kadabra por lo visto es imposible hacerle nada porque esta niña tiene una flor en el trasero y todo, por muy torpe que sea, le termina saliendo bien. Pero raptando a su gato, ella también es posible que perdiera sus poderes porque ya sabéis que de alguna manera la presencia de la mascota activa los poderes en un brujo. O sea que quizá Cosmo sería la víctima de algún tipo, pues eso, de un secuestro o un envenenamiento temporal o algo así. ¿Quién sería el crimen? Ya lo he dicho, estas posibilidades. La villana lo tengo claro, Rita Varita. No. ¿No? A mí me gusta mucho Rita. Y a mí también, pero es que los villanos son lo más divertido. Bueno, vale. Y Susana, ¿qué crimen nos ofrecería Magic Animals y Little Dragons? Bueno, en Magic Animals, a ver, yo no me atrevo a tantas cosas así como un secuestro. Yo había pensado una rama rota. Yo es que soy un poco más Susana, light. ¿Qué has dicho? ¿Una rama rota? Pero de la anciana vetusta, que es el árbol más... @policía, hay una rama rota. Eso es, una rama. ¿Quién ha roto la rama? Entonces, bueno, claro, yo he pensado primero qué sería lo evidente, ¿no? Lo más evidente sería, pues yo que sé, que el villano pudiera ser o Ella Crow, que es como la niña cuervo, ¿no? Que es más mala, o incluso Chloe Cat, que todos sabemos que tiene malas pulgas. Y el detective, pues a lo mejor podría ser Nico Salamander, que es más observador y tal, pero eso sería lo fácil, ¿no? Entonces, como a mí siempre me gusta dar sorpresas, pues tal vez el villano podría ser alguien tan tierno como Eric Grizzly, y el detective, ¿por qué no? Ella Crow, por una vez la hacemos a ella detective y que averigüe quién ha roto la rama. Y claro, la rama se ha roto porque se ha echado la siesta en una rama que no aguantaba muy bien su peso. Y esto es muy inocente todo, ¿eh? Yo tenía otra cosa en mente. Ay, bueno. Es una novela azul oscuro. No, negro no. Pero no, está bien porque además... Bueno, ahora
voy a decir una cosa y es que no hemos llegado y dicho cómo íbamos a organizar un poco la charla, que no vamos a estar aquí todo el rato hablando, Sí. sino que al final vamos a hacer una especie de taller, pero a ver, ahora yo qué iba a decir, iba a decir que pues Que si los niños tienen alguna pregunta. a mí me ha dado un blancazo, sí. Al contrario, aunque Sí. estemos en la Semana Negra, yo he tenido un blancazo. Bueno, no pasa nada. David, venga. A ver, chicos, Si me acuerdo, lo ¿alguien digo. tiene alguna pregunta? Porque tenemos un problema y es que no tenemos micrófono de mano. Entonces, si alguien tiene pregunta, tiene que subir aquí y hacérnosla en el propio panel. Antes hacía falta lectores con voz fuerte, ahora con corazón valiente. Para salir aquí, que tienen un Mira, micro a su creo que aquí disposición. tenemos una primera lectora que nos va a hacer una pregunta. Un aplauso para ella, chicos. Mira, os lo acercan. Ah, mira, muy bien. Sí, ¿Cómo te llamas? Me llamo Yara. ¿Cómo? ¿Yara? Yara. Yara, pues a ver, cuéntanos, Yara. Tengo una pregunta para Pedro y para David. Cuéntanos. Pedro, ¿de dónde sacas las ideas para hacer nuevos libros de Ana Cadabra y de Marcus Pocus? Pues mira, Yara, las ideas están, esto va a sonar muy cursi, nada de espíritu de novela negra, pero están un poco en el aire para quien sepa escucharlas y verlas. Quiero decir con esto que para ser escritor lo que hay que ir es con los ojos y las orejas bien abiertas. Las ideas están en cosas que uno ve por la calle, que recuerda de libros de su infancia, que pasan en las noticias, en una fotografía vieja que encuentra en el cajón de sus padres, en una anécdota que le cuenta a un amigo o incluso en algo que yo veo por aquí. De repente yo veo aquí a Ana Cadabra in person, ¿verdad? Y se me ocurre que, no sé, que Ana Cadabra podría estar asistiendo a una conferencia de su escritor favorito y que ahí pasa algo. Su escritor favorito soy yo. No. Que de repente pasa algo mágico y maravilloso. Que Quiero decir, desaparece su escritor, por ejemplo, y tienen que descubrir dónde está. que me rapta su segunda escritora favorita, que es Susana. Bueno, lo que quiero decir es que la Tenemos semilla... una trama ya, para Ya esto. está, ya lo Tomad tenemos. nota, tomad nota. Registrarla. Que la semilla de las historias está por todas partes. Muy buena pregunta, Yara. Y Yara, no sé si... ¿Tienes otra? Sí, para Dinos. ti. Las ideas para las ilustraciones, ¿las sacas tú o Pedro te da algunas ideas? Pues mira, Pedro es de esos autores tan generosos que no suele describir a los personajes, para que tú te los imagines como tú quieras. Hay otros- Vagos se llaman. No, de vago nada. Que Pedro se curra los libros un montón y les da vueltas y vueltas. De vago no tiene un pelo. Él me da mucha libertad para diseñar los personajes como yo quiera. Es cierto que Ana Cadabra sí que me la describió porque teníamos los dos una idea muy concreta de cómo queríamos que fuera. Aunque te voy a contar un secreto. Ana Cadabra al principio no tenía el pelo azul. Era morena con los ojos rosas. Y cuando la vieron nuestros editores dijeron, hay que cambiar unas cosas porque parece que está poseída. Tenía los ojos rosas, tan rosas como la chaqueta. Y se les ocurrió que una forma de suavizarla era cambiarle el color de ojos y aparte, para darle más fantasía, ponerle el pelo de algún color. Probamos con morado y con azul y se quedó el azul. Así que Ana Cadabra está un poco diseñada tanto por Pedro como por mí como por nuestra editora. Pero es cierto que el resto de personajes, Pedro me ha dado mucha más libertad. Y eso está muy bien, porque tú te puedes imaginar lo que quieras y viendo la personalidad del personaje, tú haces una imagen que vaya acorde a cómo el personaje es. Luego hay otros autores que te dicen, pues yo quiero que sea rubia, que tenga esto otro, y tú dices, pues vaya rollo, así no me voy a divertir. Ya. Pero de esta manera es más sencillo. Muchas gracias, Yara. Un aplauso por valiente. Gracias, Yara. ¿Y os parece si además, como no sabemos muy bien, al azar puede pasar que hagamos demasiadas preguntas para uno o para otro, a lo mejor alguien tiene una pregunta específicamente sobre Magic Animals o Little Dragons para... Mira. Ay, espera, sí, tenemos otra... Ah, tenemos ya... Fíjate, no la había visto. Y así vamos alternando, ¿os parece? ¿Cómo escribisteis todo esto? Con los pies. ¿Me lo preguntas a mí? ¿Sí? Bueno, ya te lo digo yo, con mucho esfuerzo, empleando mucho tiempo y
Y yo a veces también miro lo que habrá en la librería, que ahí tendrá nuestros libros, y veo todo lo que hemos escrito, no solo yo con Ana y Marcus, sino todo lo que ha escrito Susana o lo que ha ilustrado David, y yo mismo me sorprendo de dónde hemos sacado el tiempo y la imaginación, porque este es un trabajo, aunque pensemos, estamos aquí mostrando la parte amable y divertida, porque lo es divertido encontrarse con los lectores, también es un trabajo duro y que requiere mucha concentración y a veces un poquito de sufrimiento hasta que se te ocurren las ideas. ¿Cómo te llamas? Vega. Vega. Muchísimas gracias, Vega. Mira. Chicos, aprovechad que nos podéis preguntar lo que queráis sobre las series. ¿Cuáles son vuestros... ¿cómo era? No solo a mí me dan blancazos. A ver. ¿Cuáles son vuestros personajes favoritos y por qué? ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel. Cómo mola tu camiseta, tío. Sí, a ver, ¿verdad? Pues, a ver, eso de elegir personajes siempre es muy difícil, pero por ejemplo en mi caso, en los Magic Animals es Yuna Wolf, pero porque está inspirado en mi hija Yuna. Entonces, bueno, ahí lo tengo fácil. Pues del universo Ana Kadabra, mi personaje favorito es Sara Kazam, porque no tengo realmente una razón. Creo que es la que mejor me cae del grupo de niños y la que más me gusta dibujar, porque eso de las trenzas y lo de que sea la bruja más clásica con su sombrero y sus cosas le da como mucho juego. Me lo paso muy bien dibujándola. Y yo creo que si tuviera que elegir un personaje, sobre todo entre los protagonistas, diría que mi favorita es Ángela Sésamo, porque es la más espontánea, la más original, la que no se corta ante nada, y eso es algo que no es que sea yo siempre, pero que me gustaría ser, la admiro por eso. Por eso me gusta tanto. ¿Sí? Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Una pregunta para los tres. ¿De dónde sacáis las ideas para las criaturas que hay en vuestros libros? Pues, a ver, una gran parte de las ideas para Ana Kadabra y para Marcus Pocus y en general, yo creo que tenemos que reconocer la herencia de lo que nosotros hemos leído y visto. O sea, que muchas cosas no se nos ocurren a nosotros. Proceden de todo lo que hay en nuestra imaginación, pues de todos los libros que has leído tú de pequeña. Si de mayor escribes un libro, seguro que cogerás un poquito de cada uno. Te acordarás de eso. Así que, pues yo bebo pues, de mis autores favoritos, de mis pelis favoritas, de videojuegos, de leyendas populares. Y por eso en Ana Kadabra hay tantos unicornios, vampiros, sirenas, goblins, elfos, gnomos, de todas esas cosas y criaturas que me fascinaban de pequeño. Que luego, de repente, yo voy y pongo un destello de genialidad, que es decir, un cerdo y un unicornio juntos. El cerdicornio. Esa es mi máxima aportación a la literatura universal. David o Susana, como veráis. Bueno, yo para las criaturas intento buscar también un poco, como decía Pedro, mezclas raras, ¿no? O, por ejemplo, que puedan hacer cosas inesperadas. En el caso, por ejemplo, en el libro 3 de Magic Animals, que salen así como criaturas un poco, animales del Valle de Blim un poco diferentes, pues hay un pez arborícola, que es un pez que camina por los árboles, o, por ejemplo, una ardilla vampira. Una ardilla es como un ser como muy tierno, y que de repente sea una vampira que te pueda chupar la sangre es como que no te cuadra, ¿no? Pues buscando un poco ese contraste con los animales reales y hacer que sean muy diferentes y te sorprendan. Pues yo, como en realidad las ideas me las dan los autores, yo lo que hago siempre es buscar una manera muy simple de dibujar los animales. Tú te habrás fijado que Cosmo en realidad es un círculo y 2 triángulos. Tiene poca cosa más. Bueno, y luego lo hago siempre con formas simples. Los ojos también otros 2 círculos. El cerdicornio, un círculo y unas alas. No tiene más. No es un cerdo completo, no le echo el cuerpo de cerdo completo, sino que lo que hago es que sea muy sencillo de dibujar, porque como los tengo que dibujar muchas veces, tanto en los libros como luego cuando os firmamos los libros a vosotros, si os quedáis os voy a hacer un dibujito en el libro, que lo sepáis, lo hago lo más sencillo posible para poder dibujarlo lo más rápido posible, para que lo tengáis cuanto antes en las librerías.
Y también porque para los niños es más sencillo reconocer formas geométricas simples, como triángulos, círculos, etc. Así que con pocos trazos, pues te hago cualquiera de las criaturas. Y una pregunta para Pedro. ¿Cómo sacas tantos modelitos para Ángela Sésamo? Pues me cuesta, porque es verdad que yo eso sí que suelo escribirlo para que David lo dibuje y digo, venga, pues lleva una diadema de alas de murciélago, lleva unas botas de astronauta, lleva una mochila de explorador, pero ya a veces David me dice, eso ya salió, porque David, claro, lo ha tenido que dibujar y tiene mucha mejor memoria. Ya me está costando. Si ahora en la firma a alguno se le ocurre un complemento súper especial, por ejemplo, se me estaba ocurriendo, ¿ha llevado ya un cinturón de boxeador, de luchador mexicano? No, pero por favor. Bueno, vale. A mí eso me gusta, apuntado. Vale. Casco de vikinga, ponle. Casco vikinga, me gusta. Pues así un poco. Esto es... Fíjate que esto para mí es una jugarreta, porque yo empiezo a dibujar a Ángela Sésamo de cualquier manera y luego me voy a la página 100 y pone que Ángela Sésamo todo ese rato ha estado llevando una diadema con orejas de murciélago. Entonces se lo tengo que poner en todas las ilustraciones anteriores donde no se lo he puesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, guapa. No sé si por este... Ah, por aquí tenemos, perdón. Yo tengo una pregunta para los tres y otra para ti solo, pero no sé si decir la tuya porque igual si alguien no lo ha leído ese libro igual hago un poco spoiler. Les pedimos que se tapen las orejas, ¿quieres? ¿O no eres capaz de hacerla sin que el que no lo conozca se entere? Que sea así como una cosa entre tú y yo. Como, ¿sabes cuando a aquel le pasaba en el libro? ¿Así un poco? Más o menos. Venga. ¿Cómo se te ocurrió la idea del cambio de que cierto personaje... Sí, en el Valle de los Unicornios. No. Se volviera bueno, en vez de... Porque quería... ¿En qué número? ¿En qué libro? No me acuerdo. Ah, vale. En el Valle de los Unicornios. Cierto personaje... Bueno, ya. Yo creo que con eso... Sí, claro. Bueno, eso es una. Hay personajes que se vuelven buenos. A ver, eso es una de esas cosas que, por ejemplo, yo podría decir es que se me ocurrió en un destello de genialidad como el cerdicornio. Pero no es cierto. En realidad, los autores bebemos de lo que han hecho otros. Y eso de que alguien que ha sido el malo o el bueno después de la primera temporada, digamos, de los primeros libros, cambie, lo hace todo mucho más interesante y sobre todo hace que los personajes tengan profundidad. Porque si yo, por ejemplo, planteo a alguien que es malo, malísimo y soy siempre malo, malísimo, porque las personas no somos así. A veces, de repente, tú y yo nos conocemos y de repente, por lo que sea, nos llevamos fatal, pero luego un día conectamos tomándonos una Coca-Cola y decimos, anda, pues si esto era todo un malentendido y empezamos a ser amigos y la vida funciona un poco así. Entonces me parece que los personajes son más interesantes si muestras varias caras. Es decir, ¿qué tiene de bueno el personaje que parecía malo? ¿Qué tiene de repente de valiente el personaje que siempre ha parecido un cobarde? ¿O qué tiene de débil el que siempre ha parecido fuerte? Y eso es lo que... Y no decimos más para no fastidiar, pero es muy buena pregunta. Y para los tres, el personaje que más os gustó crear, no el favorito, el que más os gustó o más disfrutasteis creando. Pues, a ver, en mi caso, yo disfruté mucho creando a Madame Prune, ¿verdad? Que te lo he comentado muchas veces, porque es un personaje que se sale un poco de la norma... una profesora así tan divertida que tiene dos caras. Cuando es profesora es como muy rígida y muy estricta, y sin embargo cuando es profesora de magia, de repente es la señora más dulce que existe. Y me hacía mucha gracia jugar con ese contraste. Y aparte tiene un diseño muy diferente y muy divertido también. Entonces yo creo que la que más disfruté diseñando fue a Madame Prune. Sí. Yo no sé si la que más, pero así como lo tengo más fresco porque la he creado más recientemente, en la colección de Little Dragons hay una princesa que se llama la princesa Nono, que es como muy especial, ¿no? Tiene como un cabello blanco muy largo y tiene a una dragoncita que se llama Duna y es como muy empática, es como... la que dirige un poco a todos los niños jinetes, pero a la vez también es una niña. Y nadie sabe muy bien cómo puede llevar tantos años viviendo en el castillo y ser una niña. Y bueno, me ha parecido un personaje así como bastante fascinante y me ha gustado mucho crearlo. Y yo diría que me gusta mucho
no solo por el trabajo de diseñarlo, sino por lo que todavía no conozco del personaje, que tengo yo que descubrirlo, es Sebastián Tatachán. Porque es un personaje que parece un poco más maduro que los demás, parece que oculta secretos, un pasado. Entonces esos personajes son siempre divertidos porque creo que me va a dar mucho juego en el futuro. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. A ver, quizá deberíamos pensar en ir terminando las preguntas, pero podemos contestar alguna más porque llevamos 3/4 de hora. Ahí, por ahí levantan la mano. Pasa por aquí. ¿Sí? Más que nada porque sabemos que aquí hay niños más mayores y otros más peques que no queremos aburriros con demasiada charla. Dime. Preguntaba cuál era el libro que más os había gustado, bueno, que decía, ¿cuál es el libro que más os costó crear? A vosotros, a todos os pregunto. ¿De estas colecciones, se entiende? Sí. ¿Sí? A ver, Pedro, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que uno de los que más nos costó crear fue el Diario Mágico. Nos costó mucho tiempo, pero yo diría que fue un trabajo muy gozoso. O sea, que fue divertido hacer cosas diferentes, manualidades, recetas, secretos, historias pequeñas, chistes. Entonces, fíjate que yo no lo tengo identificado como para ti sí. Para mí sí, porque tenía muchas ilustraciones, había que, a lo mejor en una misma página había 5 ilustraciones chiquititas, etcétera, etcétera, y es quizá el libro que más tiempo me llevó a ilustrar. Entonces, el que más me costó quizá fue ese, pero mis favoritos son el número 5 de Ana Cadabra, La isla de las mascotas, porque se habla de Cosmo, del origen de Cosmo, y Pedro plantea una relación entre el dueño y la mascota, más bien como de amistad. Es decir, no poseemos a las mascotas que tenemos, sino que son nuestros compañeros, son nuestros amigos, ¿no? Y ese mensaje me gustaba mucho y por eso es uno de mis favoritos. Y otro de mis favoritos es Aventuras Legendarias 1, por la pregunta que ha hecho antes tu compañera, porque creo que es uno de los libros en el que se cuenta una historia más profunda y el cambio de ese personaje en concreto a mí me gustó mucho. Entonces lo guardo con mucho cariño. Y yo en favoritos también destacaría El Valle de los Unicornios, el que acaba de decir, o sea, Aventuras Legendarias 1. Y fíjate que no soy capaz de recordar, sé que con algunos libros, y antes lo he dicho, he sufrido de no se me ocurre, esto no funciona, tengo que llevarlo por otro lado. Pero la parte buena es que no me ha dejado una herida tan profunda como para odiar el libro. O que tengo muy mala memoria, una de esas dos cosas significa. Pero no sabría decirte, posiblemente uno de los libros así pequeños, igual el 7 o el 9 o el 14, pero ahora mismo no sabría decirte cuál es el que más, honestamente. A mí tal vez el que más me costó fue el primero, por aquello que en el primer libro, aparte de que tienes que poner en pie un poco el mundo mágico y explicarlo todo, es como que en el primer libro tienes que explicar mucho y no da como tanto espacio a que suceda una aventura. Entonces siempre como el mensaje es, tienes que explicar todo el mundo mágico, presentar a los personajes y que haya una pequeña aventura para que el lector quede satisfecho. Entonces ese primer libro siempre es un poco más complicado, pero una vez ya le coges el truco al tono que va a tener la serie y demás, luego es más sencillo. Y yo no sé por qué uno de mis favoritos en Magic Animals, no sé si es porque me gusta mucho la estética también que ha creado el ilustrador Carles Dalmau, es el de la hechicera de los gatos. Me gustó crear ese libro. No es fácil de elegir, ¿no?, cuál es, pero bueno, ese es uno de los que más me gustó. Muchas gracias. ¿O tenías algo más? Bueno, solo digo que cuando has dicho antes lo de eso de las ediciones, es que yo los llamo ediciones especiales, que es que tengo dos de las ediciones esas que tienen la portada como brillante, y también tengo el diario, tengo casi todos los libros de Ana Cadabra. Ajá. Y para probar más cosas me he comprado el primero de Magic Animals. Ay, muy bien. Gracias, bueno, guapa. Pues oye. Bueno, he dicho que casi tengo todos los libros de Ana Cadabra, pero es porque si no me caben en la estantería, porque tengo como tropecientos libros. Ya lo sentimos. Si hay por aquí alguien... regalar un mueble con el siguiente. Eso es, con el siguiente vendrá una estantería así plegadita. Esto me parece que es un problema, sí, ¿no? Un problema que os estamos dando común. Oye, ya verás que Magic Animals te gusta muchísimo porque es súper divertido, así que haces muy bien en continuar después de leer Ana Cadabra, leer Magic Animals y seguir leyendo. Y después de Magic Animals sigue leyendo otras historias, no te pares porque tu autor deje de publicar, tú sigue leyendo, que realmente eso es el valor real que tiene
es que sigas leyendo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Cuándo empezasteis a escribir? ¿Cómo quieres, Susana? Bueno, yo cuando era muy pequeñita, yo creo que a los 8 años ya escribía mis primeras historias, que en ese caso eran cuentos, en un cuadernito. Y mi primera novela la escribí en octavo de GB, que eso ahora no me acuerdo qué edad era, los 13, ¿no? 13, 14 años. Y me acuerdo que llevaba por capítulos a mis amigas a la hora del recreo cada día, me esperaban, Susana, ¿traes capítulo? Y yo, sí. Y bueno, pues así empecé, desde que era muy pequeña me gustaba escribir. Tenía que haber empezado yo, porque yo voy a quedar fatal. Yo no sé cuándo empecé a escribir exactamente, me imagino que... Pero ni siquiera empecé con historias. Incluso me gustaba más el dibujo, me gustaba el cómic, a lo mejor hacía mis propios chistes, cosas cortitas en la última página de los cuadernos, eso sí lo recuerdo de clase. Y mi primera novela no la hice en octavo de GB, la hice... Pues la primera que publiqué con 26 años o así fue cuando por primera vez dije voy a escribir un libro completo, a ver lo que pasa. Y lo presenté a un concurso y resulta que gané y lo publicaron como premio. Así que un poquito más tarde. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues no sé si tenemos... Vamos al taller. Pues ahora ya sí no hay más preguntas, ¿no? ¿No? Pues entonces lo que vamos a hacer, si os parece, es, ya que os hemos hablado de cómo construimos nosotros nuestras historias y nuestros mundos mágicos, tanto desde el punto de vista de la palabra como del dibujo o la ilustración, pues es animaros a que vosotros también practiquéis cómo es esto de crear una historia mágica. Y para eso, no sé si a lo mejor nos puede explicar un poco David lo que ha preparado. Hemos hecho esta lámina en la que tenéis el principio de una historia que han escrito Susana y Pedro. Es una historia colaborativa entre Ana Kadabra y Magic Animals. Y entonces vosotros lo que tenéis que hacer es leer este principio y continuar la historia como vosotros consideréis. Ahora vosotros, si nos podéis dar algún consejo de cómo se escribe una buena historia. Y luego también tenéis este dibujo para colorear y para completar, es decir, dependiendo de lo que escribáis, podéis añadirle a los personajes lo que os apetezca o hacerles un fondo o lo que sea. Y luego, aparte, si os apetece incluso ser todavía más creativos, aquí tenéis la estructura de un dragón por la serie Little Dragons de Susana, que podéis completar como vosotros queráis. Le podéis añadir cuernos, le podéis poner un ojo, 2 ojos, 3 ojos, los ojos que queráis. Le podéis poner escamas, le podéis poner cuernos en las alas, lo que os apetezca, pintarlo del color que queráis. Y tenéis que inventaros un nombre para el dragón y un poder mágico que tenga, como si fuera también vuestra mascota mágica, ¿vale? ¿Os apetece hacerlo, chicos? ¿Sí? ¡Sí! A ver, un poco más de entusiasmo. ¡Ole! ¿Os apetece? Sí. Muy bien. Bueno, a los niños que sepáis escribir os pedimos que empecéis por aquí, por el texto, pero si de repente decís, yo es que me siento hoy mucho más plástico y dibujante que escritor, o sois muy pequeños y no sabéis todavía escribir, pues tenéis por aquí el dragón que ha dicho David. Y nos preguntaba, David, consejos para... Sí, yo os quería decir, para los niños a los que les gusta escribir historias, ¿qué consejo tenéis para ir desarrollando esta historia que ya tiene un comienzo, pero que hay que darle un final? Yo por un lado os diría que cuando uno va a escribir una historia no hay un camino correcto o un camino incorrecto, que no hay una cosa que esté bien o una cosa que esté mal, y que hagáis caso también a las ideas más alocadas que os vengan, porque muchas veces de esas ideas pueden salir grandes historias. Pues en realidad insistir un poco en lo que ha dicho Susana, yo creo que es la clave. Primero, que esto no es ningún examen, y por tanto ni hay que preocuparse por la nota que se pone, ni se copia al compañero del lado. No hace falta copiar. Que no es que yo lo hiciera. Lo importante es divertirse. Lo importante es divertirse y sobre todo seguir tu instinto. Entonces, si a Yara, por ejemplo, Yara, ¿qué es algo que a ti te apasione? Una cosa que a ti te guste mucho hacer o visitar o... Cantar.
cantar le gusta a Yara? Pues una cosa para que las historias funcionen es muchas veces hablar de algo que tú conozcas o que te apasione. Entonces, si de repente esta historia, que ahora voy a leer el comienzo, si os parece, para que sepan lo que tienen que hacer, de repente en esta historia Yara dice, pues puede haber un cantante, o puede haber un escenario, o puede haber un concierto de rock, pues no os cortéis. Recurrid a las cosas que a vosotros más os apasionen. Y la historia dice... ¿La leemos juntos, Susana? ¿Sí? Venga, va. ¿Quién empieza? ¿Tú? Venga, yo leo el primer párrafo. Bueno, como veis es un... ¿Cómo se llama esto, David? Un crossover, un mashup, Sí, un crossover. Un crossover entre Ana Kadabra y Magic Animals. A Eric Grizzly le ha sucedido algo muy extraño. Al transformarse en Magic Animal, le han salido orejas de gato y cola de ratón. ¿Qué ha pasado? Esto parece cosa de brujas. Eric decide visitar a Ana Kadabra, la bruja más famosa de todos los tiempos. Cuando llega a Moonville... Así que vais a tener que poneros por aquí un poco en plan campamento, ¿no? Sí, yo creo que os puede servir la silla como mesita igual, o por aquí la tarima. Sí. ¿Preferís usar la silla como mesa, chicos? Bueno, ¿Sí? cada uno... Para que tengáis para apoyaros. Ahora os repartimos las láminas y los materiales, ¿vale? Venga. Venga, vamos allá. Chicos, pues un aplauso para Pedro, para Susana. Y para ti, para David. vosotros también. Muchas gracias. Gracias a todos. Y en un ratito estaremos firmando vuestros ejemplares... Donde nos digan. Donde ¿no? nos digan. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.